¿De qué trató el programa anterior? Analizamos información sobre las condiciones de la producción agropecuaria en tiempos de helada y friaje, profesora. Bien, Jesús. Hoy también vamos a analizar información relacionada con el friaje y la helada. Es por eso que el título del programa de hoy se denomina Identificamos información de un reportaje sobre los efectos del friaje y la helada en nuestra comunidad. ¡Qué interesante, profesora! Seguiremos profundizando acerca del friaje y la helada. ¿Y de qué manera lo haremos, profesora? Lo haremos de la siguiente manera, estudiantes. En el antes de la lectura, realizaremos predicciones sobre los textos que leeremos. En el durante la lectura, leeremos e identificaremos información de los textos acerca de las heladas y el friaje. Y en el después de la lectura, elaborarán un cuadro comparativo en donde resumirán el contenido de los textos que leyeron y explicarán la intención del autor en el uso de los recursos textuales a partir de su conocimiento y del contexto social. Profesora, ¿nuestro producto entonces será el cuadro comparativo? Así es, Jesús. Y para ello tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación. Tomen nota, estudiantes. Reconoce la información contrapuesta y ambigua que se encuentra en distintos textos continuos. Interpreta el texto considerando información relevante al realizar una lectura intertextual. Entonces, profesora, estaremos muy atentos al momento de leer los textos para poder elaborar el cuadro comparativo. Así es, Patricia. También el programa de hoy les permitirá conocer las características de un reportaje y la manera cómo se clasifica la información de lo complejo a lo particular. Y este es justamente el propósito del programa de hoy. Iniciemos entonces realizando predicciones sobre los textos que leeremos. Estudiantes, los textos que leeremos a continuación lleva como título lo siguiente. El primer texto conoce las diferencias entre las heladas y el friaje. Segundo texto, heladas en el altiplano, la lucha de comunidades indígenas frente al cambio climático. Escrito por Leslie Moreno Custodio, 18 de agosto 2019. Les invito a realizar sus predicciones acerca de ambos textos, respondiendo las siguientes preguntas. ¿Qué información creen que nos proporcionarán? ¿Habrá alguna diferencia entre ambos textos? ¿Por qué lo creen así? Profesora, yo creo que el primer texto nos va a aclarar sobre lo que significa el friaje y las heladas, porque el título bien claro lo señala. Yo creo que el otro texto nos brindará información solo sobre las heladas de un determinado lugar, en este caso del altiplano y sus efectos. Gracias, Jesús y Patricia, por compartir sus predicciones. Recordemos, estudiantes, que el altiplano es una de las mesetas más elevadas, ubicada en los Andes centrales. Entonces, imagínense, ¿cómo será sentir la helada en ese lugar? Me lo estoy imaginando, profesora. Y el título también menciona a comunidades indígenas en ese lugar y su lucha frente al cambio climático. Así es, Jesús. Recuerden que las palabras y o expresiones que les llame la atención del título son pistas que nos aproximan al texto. Entonces, con todo lo dicho, hemos terminado el primer momento, que fue la de hacer predicciones sobre los textos que leeremos. Profesora, entonces pasamos al siguiente momento.
Así es, Jesús. En el durante de la lectura, leeremos e identificaremos información importante en los textos informativos. Hoy leeremos 2 textos informativos, una nota periodística y una parte de un reportaje. Ahora que van a escuchar la lectura, les sugiero tomar apuntes sobre la información que nos brindarán ambos textos. Recuerden que el tomar apuntes es una técnica para retener información y ello les será útil para elaborar el producto de hoy. El cuadro comparativo en donde se reconozca la información en los textos analizados. Jesús y Patricia, por favor, ¿me ayudan con la lectura? Sí, profesora, con mucho gusto. Estudiantes, al término de la intervención de cada lectura realizada por Jesús y Patricia, les formularé preguntas para que puedan anotarlas e ir respondiéndolas con el propósito de que puedan comprender lo que leen. ¿Puedes iniciar la lectura, Jesús? La lectura inicia así. Título del texto. Conoce las diferencias entre las heladas y el friaje. Primer párrafo. En los últimos días, en la presente temporada de invierno, se han intensificado las heladas afectando a personas, ganado y cultivos de las zonas altoandinas de la sierra, como Puno y Arequipa. Pero la selva también ha soportado friajes en lo que va del año. Las autoridades han alertado a la población andina a protegerse, ya que en la presente temporada de invierno se prevén temperaturas nocturnas hasta por debajo de los menos 19 grados como está ocurriendo. Estudiantes, les pregunto, ¿qué situación se ha presentado en las zonas altoandinas de la sierra y de la selva? Continúa con la lectura, Patricia. Segundo párrafo. Según el Cenami, la helada meteorológica se caracteriza por su duración prolongada, descenso brusco de temperatura hasta debajo de los 0 grados, sobre todo en las zonas andinas ubicadas por encima de los 3.000 metros de altura, con la presencia de nevadas y granizadas. Por lo general inician en abril y terminan en septiembre, alcanzando su periodo más frío en junio y julio. Estudiantes, según este párrafo, ¿por qué se caracteriza la helada? Continúa con la lectura, Jesús. Tercer párrafo. El Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, recomienda evitar los cambios bruscos de temperatura. En lo posible, evitar salir de casa y no exponer a los niños y ancianos al frío. Asimismo, utilizar ropa y calzado adecuados para esta temporada, protegerse la cabeza, rostro y boca, para evitar la entrada de aire frío a los pulmones y usar varias frazadas. Asimismo, los pobladores deben participar con el Comité de Defensa Civil de su localidad, verificando viviendas y lugares de concentración de ganado, y en las tareas de rehabilitación de tierras de cultivo, pastos y tratamiento de ganado, que deben ser abrigados en cobertizos y vacunados. Estudiantes, a partir de la información que nos brinda este párrafo, ¿por qué el texto brinda ciertas recomendaciones? Continúa con la lectura, Patricia. Cuarto párrafo. Friaje. En tanto, el friaje se presenta en la selva y se caracteriza por ser de duración corta, caída brusca de la temperatura, con vientos fuertes y lluvias. Es generado por el ingreso de masas de aire frío de origen antártico, haciendo su ingreso mayormente por la selva de Madre de Dios. Por lo general afecta también a la selva de Puno y Cusco, así como a Ucayali y Loreto. En algunas ocasiones igualmente en la selva de San Martín y Huánuco. Estudiantes, a partir de la información que nos brinda este párrafo, ¿qué caracteriza al friaje? Continúa con la lectura, Jesús. Quinto párrafo.
Los pobladores deben abrigarse con ropa gruesa y mantas al dormir, evitar cambios bruscos de temperatura y proteger a los niños vacunándolos contra la neumonía. Usa paraguas o impermeables para cubrirte de la lluvia y repara o acondiciona tu vivienda. A partir de lo escuchado, estudiantes, ¿qué información importante pudiste identificar sobre la helada y el friaje? Queda claro, profesora, que helada y friaje no son lo mismo. La helada se caracteriza por su duración prolongada, llegando debajo de los 0 grados. En las zonas andinas ubicadas por encima de los 3.000 metros de altura, y es acompañada de nevadas y granizadas, mientras que el friaje es de duración corta, con caída brusca de la temperatura, con vientos fuertes y lluvias. Así es, Patricia. Ahora leemos el siguiente texto. Por favor, Patricia, ¿podrías iniciar la lectura? Con mucho gusto, profesora. Titular: Heladas en el altiplano. La lucha de comunidades indígenas frente al cambio climático. Primer párrafo. Desde hace décadas, comunidades indígenas ubicadas en las zonas altoandinas del Perú enfrentan las consecuencias del cambio climático, además de la falta de apoyo gubernamental y la pérdida de sus principales medios de subsistencia. Las heladas han variado en tiempos e intensidad. Estudiantes, en este primer párrafo, ¿qué información importante se destaca? Continuamos con la lectura. Segundo párrafo. Rosita Chambilla, una mujer de 67 años, ha dedicado toda su vida a cuidar de sus alpacas en el altiplano peruano, a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Los auquénidos son llevados al corral donde pasarán la noche, mientras la temperatura baja a menos 10 grados Celsius. Este año se estima que el frío llegará a menos 22 grados Celsius. Son las 5:30 de la tarde, el cielo oscurece, y la luz de la luna es lo único que permite distinguir al ganado de las sombras en las alturas de la región de Puno, uno de los lugares más afectados por las heladas. Estudiantes, en este segundo párrafo, ¿qué personaje se destaca en el texto y de qué manera se describe? Continuamos con la lectura. Tercer párrafo. Rosita pertenece a la comunidad campesina de Chichiyapi, reconocida como pueblo indígena aymara en 1943 y perteneciente a Mazocruz en la provincia puneña de El Collao. En los archivos históricos del país, Mazocruz figura como una de las zonas más gélidas. Los periódicos anunciaron que en junio de 1973 se registró la temperatura más baja, menos 27.8 grados centígrados. Estudiantes, a partir de este tercer párrafo, ¿qué datos importantes se mencionan en el texto en relación a la helada? Continuamos con la lectura. Cuarto párrafo. Casi 50 años después de este suceso, los Chambilla que permanecen en Mazocruz dicen que el clima sigue produciendo daños al ganado y a la salud de los comuneros. Estudiantes, a partir de este cuarto párrafo, ¿qué datos importantes del personaje se mencionan en el texto en relación a la helada? Continuamos con la lectura. Quinto párrafo. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, ha estimado en un informe con miras al año 2030 que el sur peruano, donde se encuentran las regiones más afectadas por las heladas, Puno, Cusco, Arequipa y Tacna, presenta una mayor frecuencia de sequías moderadas y severas. El aumento de temperatura en el día combinado con la falta de humedad hace que las heladas en la noche se sientan con mayor fuerza. Estudiantes, según el quinto párrafo, ¿qué información importante se menciona en relación al clima?
Continuemos con la lectura. Sexto párrafo. La situación de las heladas se agrava al considerar la edad de la población afectada, niños menores de 5 años y adultos mayores. El impacto en las principales actividades de subsistencia en los Andes, ganadería y agricultura, y las distancias. A pesar de que usan más de 5 frazadas para dormir, el frío es penetrante. Estudiantes, a partir del sexto párrafo, ¿qué información deduces respecto a los efectos de la helada? Continuamos con la lectura. Avanza junio y Rosita reclama la poca ayuda que ha recibido de las autoridades, pero quedarse esperando la ayuda del gobierno quizás no sea la mejor opción. Gracias Patricia y Jesús por leer ambos textos. Estudiantes de quinto grado de secundaria, les pregunto, ¿qué información tienen en común ambos textos? ¿Cuál es la diferencia que pudiste identificar? Profesora, yo diría que en ambos textos nos brindan información sobre el clima, mientras que en el primer texto nos explican la diferencia entre la helada y el friaje. En el segundo texto nos narra la situación de la señora Rosita en relación a la helada. En eso estaría la diferencia. Así es, Patricia. Escucho que pudiste encontrar una relación entre ambos textos cuando señalas que los dos brindan información sobre el clima. Esto lo pudiste identificar al realizar una lectura intertextual. Es decir, relacionaste ambos textos. Asimismo, es importante señalar que los dos textos son informativos. El primero es una nota periodística cuyo propósito es explicar la diferencia entre la helada y el friaje, mientras que el segundo texto es un reportaje periodístico cuyo estilo narrativo nos ha permitido conocer la situación de la señora Rosita en relación a la helada. ¿Y qué intención habrán tenido los autores al dar a conocer esta información? Considero, profesora, que en el primer texto la intención que tuvo el autor es asegurarse de que los lectores tengamos en claro que la helada y el friaje no son lo mismo. Y en el segundo texto es la de mostrarnos una problemática causada por las heladas. Bien, Jesús. Recuerden que todo texto tiene una intención. En este caso fue la de informarnos acerca de las heladas y el friaje. Estudiantes de quinto grado de secundaria, a partir de lo leído, ¿qué acciones de prevención suelen realizar en su comunidad para hacer frente al efecto de las heladas o el friaje respecto a la agricultura y ganadería? Profesora, en mi comunidad suelen proteger al ganado con cobertizos para evitar que se expongan al clima y puedan enfermarse, como suele pasar por lo general. Y nosotros también en casa nos abrigamos para mantener nuestra salud. Aún así, el clima nos afecta y frente a esto buscamos alternativas de solución para hacer frente a esta situación. Bien, Jesús. Es importante entonces seguir investigando para seguir encontrando alternativas de solución desde la innovación y creatividad que ayude a reducir los efectos de las heladas y el friaje en la agricultura y ganadería. Estudiante, es momento del reto. Elabora un cuadro comparativo con información importante sobre las heladas y el friaje. Además, señala la intención del autor en los textos analizados. Estudiantes de quinto grado de secundaria, hemos concluido con la ruta de la actividad que fue la de identificar información sobre los textos leídos mediante una lectura intertextual. Ahora que estamos terminando el programa, les pregunto, estudiantes, ¿qué pasos seguiste para comprender la lectura del texto? ¿Qué información acerca de las heladas y el friaje te serán
de utilidad y contribuirán para tu propuesta de alternativas de solución creativa e innovadora. Para que complementes lo aprendido el día de hoy, asegurando la comprensión de la lectura de los textos que leen, les invito a consultar el cuaderno de autoestudio Aprendo a Estudiar 5, ficha 2. Mejoro mi atención y concentración durante la lectura, ubicada en la página 9 a la 14. Ello les ayudará a reforzar acerca de cómo concentrarse al momento de leer. Estudiante de quinto grado de secundaria, comparte el cuadro con información importante sobre la helada y el friaje con tu profesor o profesora. Si tienes dudas acerca de alguna idea que llamó tu atención del texto o de identificar las ideas importantes, comunícale también. Así podrá apoyarte en tu aprendizaje.